Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Yo les saludo nuevamente desde su canal Cuba Magnética, aprendamos con calidad. El día de hoy les traigo un tema muy interesante. En realidad este tema debió salir hace más o menos un mes, solamente que me compliqué un poco y pues no le pude dar continuidad a los tutoriales que prometí. Pero me vuelvo a reenganchar con esto y nada, aquí les traigo el tema. Veremos algunos conceptos web básicos, el DOM, selectores básicos, selectores avanzados y algunas recomendaciones. En los conceptos web básicos tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los elementos básicos de una página web? Tenemos tres muy importantes: el HTML, el CSS y el JavaScript. El HTML, por sus siglas en inglés, Hypertext Markup Language, que vendría a ser el lenguaje de mercado de hipertexto. ¿Para qué sirve? Para que marque el contenido de un documento y provee la estructura a la página web, es decir, a través de marcas que vendrían a ser las etiquetas, que ya veremos en un ejemplo. Esto le dice a nuestro navegador cómo es que queremos ver nuestra página web. Tenemos el ejemplo, el archivo HTML con este contenido de aquí. Este es el lenguaje HTML. Tenemos las etiquetas o marcas que ya habíamos mencionado, como H1, H2, button. Por ejemplo, este de aquí, este encabezado nos dice que lo pongamos como un título grande, esto como un título un poquito más pequeño, esta P como un párrafo, este botón obviamente como un botón. Entonces a través de esto le estamos diciendo a nuestro navegador de qué manera queremos estructurar nuestra página web. El CSS Cascading Style Sheets vendría a ser las hojas de estilo en cascada, ese mismo nombre lo dice. Está dedicado para darle estilos a nuestra página web, ¿no? Tanto como color de letras, color de fondo, fuentes, márgenes, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el diseño, se podría decir. Tenemos un ejemplo, el mismo documento HTML que habíamos tenido hace un momento, con un adicional que está llamando un archivo .css, que vendría a ser este de aquí, donde estamos especificando unas propiedades que veremos más adelante, donde le decimos qué color queremos que tenga la letra o el fondo según algunas propiedades que le estamos indicando. Por ejemplo, esto le doy un adelanto. Punto párrafo significa que el elemento web que tenga la clase párrafo tiene que tener su letra de color rojo. En este caso, quienes tienen la clase párrafo, estos dos párrafos de aquí, estas dos etiquetas P, entonces se va a mostrar en el navegador de color rojo. Ok. Y finalmente el JavaScript, que vendría a ser un lenguaje de programación y que hace que una página web sea dinámica, ¿no? Porque hemos visto que con el HTML y el CSS obtenemos la estructura que es estática y los estilos que también son estáticos. Ya con el JavaScript, que es un lenguaje de programación, se va a poder dar un poco de dinamismo a la página web. Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo de una función que lo tenemos en un archivo .js, que vendría a ser la extensión de los archivos JavaScript. Estamos creando una función que se llama cambia color, donde me va a identificar uno de estos elementos, en especial el que tiene el ID botón, y le va a cambiar el fondo a verde, ¿no? Entonces llamamos al archivo aquí, al archivo JS, y aquí en el botón vamos a poner un atributo o un clic que va a llamar esta función, ¿no? Donde si inicialmente teníamos un fondo de color negro para este botón, al hacerle clic se va a llamar esta función y vamos a cambiar el fondo a color verde. Entonces esa es una de las cosas que puede hacer JavaScript, que muestra un dinamismo en la página web. Además de eso, podríamos agregar algunos subtítulos, algunos párrafos, quitar párrafos. Es decir, el JavaScript o algún otro lenguaje de programación va a poder modificar tanto la estructura como los estilos de nuestra página web. Bueno, habiendo repasado estos conceptos básicos, pasaremos a lo que vendría a ser el DOM, Document Object Model, que vendría a ser un modelo de objeto de documento. Es una interfaz de programación, es decir, nos va a servir como conexión entre nuestro lenguaje de programación y nuestra página web, para poder acceder a los estilos y la estructura, ¿no?
representa la página como un objeto de objetos, es decir, a nuestra página web la va a representar como un objeto y a todos los elementos que tiene en su interior también la va a representar como un objeto. Permite la interacción con la página web, sí, ya dijimos que nuestro lenguaje de programación necesita de un medio de esta interfaz para que pueda acceder a la página y realizar algunas modificaciones, ya sea de actualización, para borrar, para agregar, para cambiar estilos. Para que se genere toda interacción se necesita el modelo de objeto de documento. Se utiliza para automatizar. Si han visto el video anterior que publiqué, que era la introducción a la automatización de pruebas, ahí había hecho un ejemplo de automatización a nivel de interfaz de usuario, donde en la codificación justamente yo necesitaba agregar código que hiciera clic, que agregara texto a un determinado campo, etcétera. Para ello yo necesitaba de una interfaz. Esta interfaz era el DOM, porque sin este DOM yo no puedo hacer que el lenguaje de programación cualquiera que yo esté utilizando pueda acceder a las propiedades de nuestra página web. Entonces acá tenemos algunos otros conceptos básicos e importantes como elementos HTML, elementos web y lo que más nos importa, los localizadores web. Entonces los elementos HTML vendrían a ser cada uno de los pares de etiqueta y contenidos que conforman un documento HTML. En este caso, como ya vimos en nuestros ejemplos, vendrían a ser estas pares de etiquetas: etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Si bien es cierto, algunas etiquetas solamente tienen de apertura y se cierran en sí mismas, esos son casos especiales. Y nada, en nuestro navegador también podemos observarlos a través de una herramienta de desarrollador, que ya lo veremos más adelante, y podemos visualizar casi lo mismo, ¿verdad? Eso vendría a ser los elementos HTML. Ahora los elementos web son los objetos que representan a esos elementos HTML. Ya podemos visualizarlo en el navegador, pero tenemos aquí un modelo ideal de lo que sería el DOM, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta estructura HTML, su representación en el DOM sería la siguiente, ¿no? Basado en nodos, se podría decir, donde el nodo principal, el nodo padre, el nodo raíz sería el HTML, donde tendría dos nodos hijos que vendrían a ser head y body. A su vez, body tiene más nodos como H1, H2, etcétera, y head también va a tener nodos, pero ya no lo especifiqué, simplemente quería que vean un poco de esto, pero obviamente por aquí continúa este árbol de nodos. Finalmente tenemos los localizadores web o selectores web también llamados. Son consultas que te permiten localizar elementos web en el navegador. Es decir, yo a través de una pequeña consulta como esta de aquí, en este caso estamos consultando a un elemento web que tenga el ID subtítulo. Entonces yo voy a ir al DOM y voy a buscar cuál de estos elementos cumple con esta query, ¿no? Con esta consulta. Entonces se identifica que es el H2 y la herramienta que le he mencionado, que es la herramienta de desarrollador, nos va a marcar en este caso esto que he identificado, y en el navegador también, ¿no? Características: cada elemento web puede tener un localizador único. Sí, cada elemento web puede tener un localizador único. Aquí este elemento web tuvo un localizador único. Un localizador puede devolver muchos elementos web. Digamos el caso en que aquí ya no busque por ID, sino busque por clase. Sería el ejemplo punto párrafo, ¿no? Buscar la clase párrafo. Entonces ya no voy a identificar esto, sino me va a identificar este de aquí y este de aquí. Entonces me va a identificar estas dos etiquetas P, y aquí se va a subrayar los dos párrafos y aquí los dos párrafos. Entonces se cumple con que un localizador puede devolver muchos elementos web, ¿ok? Entonces la estructura de un localizador, en el caso de Selenium WebDriver, que cuenta con su propio lenguaje de programación, acuérdense que
no importa el lenguaje de programación que se utilice para acceder al DOM, pero en este caso yo voy a utilizar Selenium WebDriver, su nomenclatura, porque se podría decir algo estándar que en la mayoría de oportunidades laborales se solicita esto de aquí. Entonces vayamos a ello. Elemento web se va a definir como llamamos al driver y con la función findElement y el localizador. El localizador está definido por by. El tipo podría ser id, class name, etcétera. Ya veremos más adelante qué otros tipos hay. Y la referencia tipo vendría a ser el nombre que estoy buscando. Ok, si yo busco por id, entonces aquí le pongo el id, ¿no? En el caso que habíamos puesto anteriormente sería id button, me parece. Buscamos como id subtítulo, ok, subtítulo. Entonces acá sería id subtítulo, ¿no? En el caso que quisiéramos buscarlo por clase, acá sería class name y aquí párrafo. Ok, ya veremos esos ejemplos más adelante. Estos son los 8 formas de localizar un elemento web según Selenium WebDriver por ID, que en muchos casos o en la mayoría de casos debería ser único en una página web. Un elemento debería tener un ID único si es que lo tiene. Name también debería ser único, aunque la mayoría de elementos a veces no cuenta con el name, pero siempre tienen que verificar de que esto o esto sean únicos para que pueda servirles para identificar un único elemento. Class name, esto generalmente abarca un grupo de elementos web. Muy pocas veces te va a servir para identificar un solo elemento, sino que esto sirve para agrupar elementos web que cuentan con ciertas características en común. Por eso se llama clase. El CS Selector y el XPath, vamos a tratarlo más adelante, son localizadores un poco más complejos que cuentan con su propia nomenclatura interna. Lintex y Partial Lintex trabajan específicamente con etiquetas A, que vendrían a ser etiquetas de links. Ok, el Lintex te va a servir para que tú puedas buscar según el texto que se muestra para ese link, el texto completo, y el Partial Lintex para alguna parte del texto. Ya vamos a ver un ejemplo. Y también es para que se pueda buscar por el nombre de la etiqueta, ¿no? En este caso, si yo quiero buscar la etiqueta P, pues pongo solamente P. Si quiero buscar la etiqueta button, pongo solamente button. Aquí vamos a ver unos ejemplos donde yo he hecho una comparativa entre lo que vendría a ser lo que vamos a trabajar hoy más adelante, Selenium WebDriver, y esto que vendría a ser JavaScript. Entonces, como ven, la nomenclatura es muy parecida hasta by. Aquí cambia el modo de localizar los elementos, ¿no? Por ID, por class name, por name. Veamos este ejemplo, ¿no? Si yo quiero buscarlo por ID, que el ID sea subtítulo, entonces me va a identificar este H2, ¿verdad? Este elemento de aquí me lo va a identificar. Su contraparte o su equivalente en JavaScript es document.getElementById subtítulo, y también me va a identificar esto. Si queremos por class name párrafo. Ok, acá hacemos un alto. Cuando yo pongo find element, solamente me va a identificar un elemento web. Ok, así haya encontrado dos, solo me va a identificar el primero. Para que esto me dé una lista de elementos web, se le tiene que agregar aquí una S, find elements, y esto de aquí ya no me va a devolver un elemento web, sino me va a devolver una lista de elementos web. Ok, eso tenganlo muy presente. Aquí también cambia get elements, me parece. Aquí también get elements, y ese vendría a ser la equivalencia. Igual estos son ejemplos, lo pueden revisar más a detalle con más calma luego. Son equivalentes, pero se identifica el mismo elemento web. Ok, y bueno, la herramienta de desarrollador de Chrome
Porque Chrome es uno de los navegadores más utilizados. Más del 60% de los usuarios de navegadores utilizan Chrome. ¿Cómo acceder a esta herramienta de desarrollador? Pues hay tres métodos. Bueno, en realidad hay más, pero yo he puesto aquí las que son más fáciles, son las que más uso, o al menos las que sé. Vayamos aquí. El primer método es con F12. Perdón, presioné F11. F12, vamos a Elements. Podemos ver aquí la estructura HTML de toda esta página. Cerramos. Siguiente método, 3 puntos, más herramientas del desarrollador. 3 puntos, más herramientas del desarrollador. Llegamos a lo mismo. Cerramos. Tercer método, clic derecho, inspeccionar. Llegamos a lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos sirve esta herramienta? Para nosotros hacer las validaciones correspondientes si estamos identificando o si estamos localizando bien un elemento web. ¿Con qué? Control F aquí y ves que se abre este pequeño campo para insertar texto. Aquí es donde nosotros vamos a poner nuestras, como aquí mismo lo hice, cadenas, selectores, CSS o XPath, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver su uso más adelante. Con los selectores básicos, ¿no? Habíamos mencionado 8, de los cuales yo considero que los básicos son 6. El ID, el name, class name, link text, partial link text, tag name. Aquí quería resaltar el class name o nombre de clase. Se crearon para dar estilos a los elementos. Pueden servir como identificadores. Un elemento web puede tener 0, 1 o muchas clases. Muchos elementos web pueden tener la misma clase. Veamos un ejemplo. ¿Por qué no dice que se crearon para dar estilos a los elementos? Recuerdan que vimos este archivo CSS. Recuerdan que acá teníamos una cierta nomenclatura que nos servía para identificar elementos web de nuestro documento HTML para agregarle algunas propiedades en cuanto a estilos. Pues esta nomenclatura que está aquí, esta nomenclatura es de CSS Selector, que vendría a ser un localizador. Entonces este archivo nos dice que se crearon para dar estilos a los elementos. En particular este de aquí, el párrafo o la clase párrafo de color rojo, ¿no? Entonces pasa que mucho de los ID o los name dependen de, igual el class también depende del desarrollador. Es decir, si el desarrollador se le antoja poner el ID, el name y el class name, pues a buena hora podemos utilizarlo. Entonces, si se le olvidó por ahí poner el ID o el name, nuestra última esperanza para poder asociar algún atributo a esos elementos web es el class name. Pero ahora, ¿qué pasa si no nos dan, el desarrollo no nos da ninguno de estos tres? Tenemos estas tres opciones que se trabaja con textos y con la etiqueta que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que al trabajar con texto, nuestras consultas no van a ser muy robustas o reutilizables porque no tenemos la certeza de que algún día cambien. Pueden cambiar una simple letra, se le puede agregar un simple punto y se rompieron nuestras pruebas que más adelante podríamos generar basándonos en un texto. No son muy recomendables usar el in-text ni partial in-text, mucho menos el tag name, porque si bien en el ejemplo yo mostré de que se buscaba un botón por tag name, pero lo real es muy diferente. En una página web existen muchos botones, existen muchos spam, muchos párrafos, muchos de todo, y esto a lo mejor en conjunción con otro podría funcionar, pero solo no te va a funcionar. Dentro de los selectores avanzados
tenemos el CS Selector y el XPath. Veremos en detalle cada uno de estos y finalmente haremos una breve comparación. El CS Selector nos dice que usa coincidencia de patrones, ¿ok? Entonces va a darnos una cierta nomenclatura para que nosotros podamos identificar con un poquito más de sutileza algunos elementos web, ¿no? Haciendo uso de sus atributos, quizás de cierta manera para identificar más fácil. Los archivos .css lo usan para dar estilos, ¿no? Otra vez mencionamos que este archivo CSS utiliza la nomenclatura de CSS Selector para que se identifiquen los elementos web a los cuales le vamos a dar ciertas características de estilos. Y es decir que aquellos que ya sabían con anterioridad CSS van a dominar muy rápido lo que van a ser los localizadores CSS Selector. Es análogo, ok. Entonces acá tenemos algunas propiedades de la nomenclatura que vamos a revisar para este caso el CSS Selector. Ok, vamos a revisarlo con una página que está por aquí y yo tengo preparado algunos ejemplos, ¿no? Si nosotros queremos buscar por ID, digamos que nosotros queremos identificar este buscador de aquí, ok, queremos identificar ese por su ID. Entonces yo con anterioridad ya sabía que este elemento, que vamos a verlo, ok, para que me crean, tiene ID query text, ok. Entonces esto significa ID y coloco query text, entonces ya me lo identificó, ok. Sí, un resultado. ¿Qué pasa si yo lo quiero buscar por clase? Quiero buscar los botones de oferta. Entonces yo ya me he fijado que los botones tienen esta clase, ok. Estos botones de aquí tienen esta clase de acá. Entonces clase se pone con punto y ponemos el nombre de la clase. Entonces si ves aquí estamos identificando estos elementos web que vendrían a ser todos los botones de ver oferta. ¿Qué pasa si nosotros queremos buscar por atributo? Ok, nosotros queremos buscar todos aquellos elementos que tengan un atributo item prop. A ver, ¿qué me identifica? Ok, se dan cuenta. Recuerden que atributo, en este caso de aquí, ID es un atributo, clase es un atributo, role es un atributo, item prop es un atributo y así, etcétera. Todo lo que está en naranjita, bueno, puede variar el color, pero lo que está ahí en el lado izquierdo de estos pares son atributos, así que para que lo tengan en cuenta. Entonces si nosotros queremos buscar por atributos, los elementos que tengan ese atributo se interpreta así, entre corchetes. Ahora también se puede dar el caso en que tú quieras especificar cuál es el valor de ese atributo, ok. En este caso, si queremos buscar la puntuación para esos hoteles, nosotros vamos a buscar aquellos elementos que tengan el atributo item prop con el valor name. Entonces estamos identificando los títulos de cada uno de estos avisos, ok. Sí, título de resultados, ok. Este es de aquí, título de resultados, y la puntuación se identificaría con otro valor para ese mismo atributo, pero con otro valor, aggregate rating, ok. Se dan cuenta, ahora estamos identificando las puntuaciones, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, existe también un contiene. ¿Esto en qué se diferencia? Se parece mucho a lo que habíamos visto de
link y partial link se diferencian este asterisco de aquí antes de la igualdad, ¿no? Porque si buscamos así quizás no encontremos, porque no existe un valor rating para este atributo que sea exactamente rating, pero sí puede contener rating. En este caso este elemento web tiene el atributo itemprop y su valor es words rating. Rating está contenido, no, pero no existe uno que sea netamente rating, sino que contiene, ¿ok? Otro ejemplo para los botones ver oferta, podemos poner como atributo clase. Recuérdense que clase también lo podemos poner como punto, ¿sí? Lo podríamos poner como un punto, ok. Si se dan cuenta, este es el mismo ejemplo que el de aquí, pero estoy poniéndolo de dos formas distintas, ¿no? Con el punto y como atributo, ok. Entonces ven que funciona de igual manera. Entonces estamos identificando igual los botones ver oferta, ¿no? Como atributo. Existe combinación de los antes mencionados. Entonces si queremos ver la clase ubicación, entonces si queremos ver estas ubicaciones de aquí, sí, pero se dan cuenta de que no estamos siendo exactos. No está, esa clase no solamente está para la ubicación, sino también está para la puntuación. Entonces debemos ser un poquito más específicos. Entonces nos vamos a dar cuenta que para la ubicación es una etiqueta P, y para lo que es la puntuación es una etiqueta spam. Entonces si yo quiero la ubicación, entonces le coloco la P adelante. Entonces estoy buscando etiquetas P que tengan la clase de type paragraph. Ahora sí, de igual manera, si quisiera nosotros la puntuación, entonces pongo spam. Entonces estoy buscando las etiquetas spam que tengan la clase de detail paragraph, ok. Siguiente, or detalle de rating y número, ¿sí? Buscamos primero esto. Esto nos va a buscar todo lo que son esos pequeños números que están ahí, que vendría a ser como el rating. Y buscamos también esta clase. Recuerden que punto es clase. Y estos son como el rating, pero expresado de manera escrita, ¿verdad? Ya no en número. ¿Qué pasa si queremos buscar o el uno o el otro? Pero quizás en algunas ocasiones estén los dos, esté alguno, ninguno, pero yo quiero que por lo menos me identifique uno de esos. Entonces lo separo por coma y me va a identificar o este de aquí, o el número o la palabra, o el número o la palabra. Sí me he topado con casos en que no hay uno de esos dos, pero por eso yo me aseguro de que me busque alguno de esos dos, porque esos valores son importantes para mí. Negación. ¿Qué pasa si yo quiero una información rápida que no sea de Airbnb? No, aquí podemos ver algunos que pertenecen a Airbnb, pero si a mí me piden un reporte de todos los hoteles pero que no pertenezcan a Airbnb, entonces yo podría hacer la siguiente consulta. Yo quiero buscar esta clase, pero que no tenga este atributo con este valor, ok. Obviamente este atributo con este valor va a ser solo para hoy, ok. Ok, lo siento.
como venía diciendo, en este caso este data cubo alt accommodation 02 solo lo va a tener lo que son de tipo Airbnb. Por eso yo estoy buscando aquellas informaciones rápidas que no tengan este atributo con este valor. Entonces se dan cuenta, ok, muy bien, aquí no debería seleccionar el Airbnb, sino se debería pasar al siguiente. Muy bien, ¿sí? Se dan cuenta de que no estamos seleccionando ninguno que sea Airbnb. Entonces esa es la anotación, 2 puntos, ¿no? Paréntesis y todo lo que nosotros queremos evitar, excluir. Padre e hijo, en el caso de precios, aquí quería hacer un hincapié en lo que es padre, hijo y ancestro y descendiente, ok. En este caso, sí, aquí padre e hijo son este diagrama de nodos, podemos decirlo, el HTML con el body, como son consecutivos, se puede decir que este es el padre y este es el hijo. Ahora HTML con H2, este vendría a ser el ancestro y este el descendiente. Body vendría a ser el padre de P y P vendría a ser el hijo de body. ¿Se entiende? Entonces esa es la relación entre padre e hijo, ancestro, descendiente. Bueno, dicho esto, entonces volvemos para identificar a través de padres e hijos. Nosotros ponemos primero como ejemplo, buscamos esta clase. Vamos a buscar esta clase y vamos a ver que estamos identificando varios precios, ¿no? Pero nosotros queremos precios específicos. En este caso yo quiero el precio actual. Entonces, para identificar el precio actual, yo voy a agregarle lo siguiente, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que me busque aquellos elementos que tengan esta clase que sean hijos directos de esta clase. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo quisiera el precio más bajo, en este caso estoy identificando los precios actuales y los precios más bajos son los que están al costado. Entonces, si yo quisiera los precios más bajos, colocaría esta clase de aquí, ¿sí? Esto de aquí está porque solamente existe, coincidentemente el precio más bajo es el precio actual, ¿ok? Ancestro y descendiente, ok. Hay que destacar que este elemento tiene la clase que mencionamos aquí y su hijo directo, o sea que está abajito nada más, su hijo directo contiene esta clase de aquí, ok. Entonces sí está cumpliendo con lo que hemos especificado. ¿Qué pasa si le quitamos esto de aquí? También me identifica, pero ¿qué pasa? Que esto nos indica de que ya no necesariamente tiene que ser hijos directos, sino que puede ser que sea un ancestro, ok. Como en este caso de aquí, nosotros estamos identificando esta clase que tiene el 2D, pero en este caso sí, su padre directo vendría a ser este de aquí. Sí, ok, coincidentemente para todas estas clases siempre va a tener un padre con esta clase de aquí, ok.
Entonces este no sería un buen ejemplo para poner lo que son los ancestros. Si tengo preparado otro ejemplo para lo que son ancestros y descendientes, que vendría a ser el precio de descuento. Ok, en este caso nosotros primero queremos identificar este atributo, los elementos que cuentan con este atributo, y nosotros vamos a adicionar este de aquí, que vendría a ser la clase. Entonces nosotros estamos buscando en sí esta clase de aquí, estamos buscándolo que tenga como ancestro un elemento que tenga este atributo. Ok, entonces si podemos visualizar aquí, tenemos este elemento que se ha identificado con esta clase, y dónde estaría este elemento con el atributo DataQA. Estaría más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay dos niveles. No sería un padre directo, sería más bien un ancestro. ¿Qué pasa si le ponemos ahora este de aquí? Entonces no vamos a poder encontrar resultados de elementos que tengan esta clase y que sean hijos directos de elementos con este atributo. Ok, ¿se entiende? Esa es la diferencia entre padres e hijos y ancestros y descendientes. Ahora pasaremos a lo que vendría a ser el XPath. Es un selector un poco más complejo y usa expresiones de ruta XML. XPath significa XML path, ¿no? O el camino de XML, que vamos a explicar de la siguiente manera. Existen XPath absolutos y relativos. Ok, este es un ejemplo de XPath absoluto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para llegar en este caso a este buscador, nosotros vamos a tener que partir desde el nodo HTML. ¿Recuerdan ese pequeño diagrama que teníamos? HTML, luego tenemos que entrar al body, luego a un div, a otro div, a otro div y otro div, a otro div, a un form. Tenemos que colocar cada uno de estos elementos en los que vamos a ingresar para poder acceder a ese elemento o para poder identificarlo. Ok, este sería un XPath absoluto. En cambio, el relativo ya no vendría a ser con un solo slash, sino con dos slash. Entonces nosotros ponemos directamente input y ya me está identificando ese input. Obviamente no es el único input que hay varios inputs, pero se dan cuenta que el acceso ya es directo, ya no se tiene que navegar por todo el recorrido por donde empieza el nodo raíz, que vendría a ser en este caso el HTML. Entonces esto también cuenta con asterisco para señalar todas las etiquetas. ¿Cuántos resultados tenemos? 4279. O sea, esto es lo general, ¿no? Me está identificando todas las etiquetas. Ok, pero esto sirve en combinación con otras instrucciones que vamos a ver ahora, como en el caso de atributo, item prop. Entonces, ¿qué significa esto? Que de todas las etiquetas o de todos los elementos que existen, yo quiero aquellos que tengan este atributo. La diferencia con el CSS es que ahora se va a anteponer un signo de arroba. Ok, entonces sí, estamos identificando todos aquellos elementos que tienen ese atributo. Igualdad, equivalente a lo que ya hemos hecho en el CSS. Entonces podemos también aplicarle una igualdad para especificar el valor de ese atributo, ¿no? En este caso name, ¿recuerdan cuál era? Eran los títulos de cada uno de los, aquí se está marcando, eran los títulos de cada uno de los hoteles. Contiene
en este caso para identificar los ratings. Entonces nosotros vamos a utilizar la función contains y entre paréntesis y separado por comas vamos a poner en la parte izquierda el atributo, obviamente con su arroba el atributo, coma, y el valor del atributo, en este caso rating. Obviamente este contiene, recuerden, no es un valor exacto sino que contiene. Por eso es que en nuestros resultados, en este ejemplo de aquí, el item pro va a ser igual a words rating, contiene rating, ¿no? Pero en total es words rating, ¿sí? Que empiece. Entonces nosotros no queremos ni words rating ni best rating, nosotros queremos algo que empiece con rating. Entonces ya no vamos a utilizar la función contain, sino vamos a utilizar la función start with. Ok, start with entre paréntesis y separado por comas, antecediendo el arroba, ponemos el nombre del atributo y el texto por el cual tiene que empezar. Entonces buscamos, en este caso aquí se ve item prop rating value, siguiente rating code, rating value, rating code, empieza con rating. Ok, combinaciones, al igual que en el caso de CSS Selector, también existen unas combinaciones como AND y OR que se va a utilizar para combinar. AND se va a separar simplemente con un espaciado. En este caso nosotros estamos buscando, a ver si ya hemos tenido bastante práctica, estamos buscando entre todas las etiquetas, estamos buscando aquel atributo llamado clase que contenga el footer link. En este caso vamos a borrar hasta aquí. Ok, sí, esos tres, bueno, en realidad todos estos tienen la clase footer link, pero nosotros vamos a ver por aquí support tribago, tribago.p. Este de aquí empieza con company.tribago.com. entonces yo le voy a decir que solo a mí me interesa aquellos que tengan este dominio company.tribago.com. ok, aquí me pasé. Entonces yo le digo que además de que tengan esta clase footer link, también quiero que el atributo empiece con este dominio de aquí, el atributo href. Entonces, ¿qué me daría? Solamente 3 resultados, o sea, solamente estos 3 resultados van a ser las páginas que tengan como dominio company.tribago.com. ok, ven, solamente por nada se separa, o un espacio que vendría a ser lo mismo. ok, or, que vendría a ser una disyuntiva. Entonces nosotros queremos aquellos elementos que tengan el item pro rating value o la clase item rating number. En pocas palabras, yo quiero o bien esto, o bien el texto, o bien el número o texto, así como el ejemplo que habíamos puesto en CSS Selector, número texto. ¿Cómo se está separando? A través de un OR. ok, la nomenclatura ya lo conocemos de lo demás, ¿no? El nombre del atributo, el valor, nombre del atributo, valor, separados por OR. ok, not, que vendría a ser una negación. Básicamente se va a colocar siempre antecediendo a una función. Las funciones que ya conocemos son contains, start with, también hay end with, que no lo hemos visto, pero siempre se va a anteceder a la función, se antecede con paréntesis. ok, entonces en este caso nosotros vamos a buscar las etiquetas strong que no contengan el atributo data QA con este valor. ok, entonces de todas las etiquetas que están en negrita
puede que strong es negrita. Nosotros queremos toda la etiqueta negrita, pero que no tenga nada que ver con precio, ¿ok? Porque si nosotros ponemos solamente las negritas, se dan cuenta, también incluye algunos precios, pero nosotros no queremos saber nada de precios. Entonces ahora si estamos excluyendo, sí, estamos excluyendo los precios. Igualmente tenemos ancestros y descendientes, padres e hijos, ¿no? En el caso de ancestro y descendiente se va a separar por dobles slash, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Ancestros y descendientes, que nosotros estamos buscando todos los spam que sean hijos directos de, perdón, que sean descendientes del botón, no necesariamente hijos directos. En este caso, este spam es hijo de spam y es descendiente de botón, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo ahora le pongo solo un slash? ¿Qué indica esto? Que tiene que ser obligatoriamente un hijo directo de botón. Un spam que tiene que ser hijo directo de botón. Por ejemplo, spam hijo directo de botón, spam hijo directo de botón, spam hijo directo de... Sí, es un hijo directo. En realidad es este spam y este spam son hijos de botón, ¿sí? Porque este spam no está dentro de este spam. Esto tiene sus propios hijos, ¿ok? Y algunas características que tiene el XPath y no tiene el CSS Selector. Vendría a ser la búsqueda por texto, la búsqueda por índice y la relación con otros elementos. En este caso la búsqueda por texto podría ser con la función text. En este caso nosotros vamos a buscar los botones, okay. Ok, vamos a escribirlo, vamos a buscar los botones ver oferta, ok, con nuestra función sí, ver oferta, ok, no funciona porque déjame revisar si botón estamos buscando los botones que tenga text ver oferta. Sí, muy bien. A ver si alguien puede identificar el error, pues significa que ha prestado mucha atención a esto. Probemos con la otra función que me dice punto, ok. Sí, muy bien. Ah, ok, no era un error, había olvidado de que tenía esto ya preparado, porque volvemos a copiar. Si nosotros vamos a buscar los botones que tengan el texto ver oferta con la función text, a ver, veamos qué pasa. Este es el botón, ok. Se dan cuenta que ver oferta no está exactamente en el botón, sino está en un spam. Entonces text te va a buscar exactamente aquí en el botón, ok. O sea, va a buscar en los, simplemente en el padre, se podría decir, de este contenido,
Entonces si quisiéramos identificarlo con test, nosotros tendríamos que buscarlo por span. Entonces de esa manera ya estamos buscando, ¿no? Pero hay una forma de que nosotros busquemos en el botón, ¿ok? Con la función punto. Esta función punto sí va a buscar por todos lados ver oferta, sin importar si este botón es un padre directo o es un ancestro, ¿ok? Por eso la recomendación es que siempre se busque, si vas a trabajar con textos, que siempre se busque con la función punto, ¿ok? Por índice, ¿ok? Básicamente es lo que tenemos aquí. Nosotros lo encerramos entre paréntesis y le damos un índice, digamos 3. 1, 2, 3, es el tercer botón, ok. Del conjunto de elementos que nosotros hemos identificado al inicio, nosotros podemos especificar uno, colocando aquí, encerrando entre paréntesis y colocando entre corchetes el número de índice, ¿sí? Una función muy simple y relativo a otros elementos, ok. Quiere decir que encontremos un elemento a partir de otro. En este caso nosotros vamos a buscar todos los artículos que tengan como hijos, que tengan como descendientes, perdón, clases, elementos div que tengan esta clase, ok. Entonces, para buscar descendientes se va a expresar de la siguiente manera: punto doble slash. ¿Qué pasa si no queremos descendientes, si no queremos que sea hijos directos? Entonces borramos esto. Entonces ahí sí serían hijos directos, ok. En este caso tenemos artículo y tenemos su hijo directo, artículo, hijo directo, ok. Entonces si tenía un ejemplo más por aquí, sí, bueno, es el mismo ejemplo que lo había presentado. Y bueno, acabamos con estos ejemplos. Algunas comparaciones entre el CSS Selector y el XPath. No puede ir de hijo a padre, en cambio el XPath puede ir de padre a hijo y viceversa, ¿no? Acuérdense que en el XPath nosotros pudimos calcular un span que sea hijo de un botón, ¿sí? Y ahora último calculamos un artículo que tenga como hijo, ¿no? Entonces de padre a hijo y de hijo a padre, ¿no? Cualquiera puede ser el referente. En cambio en el CSS Selector simplemente se puede ir de padre a hijo, ¿no? Esto es un poco más legible, pero XPath es más potente pero más complejo. En CSS Selector no se puede trabajar muy bien con los textos, no cuenta con la función punto ni con text. Su función de índice enésimo es limitado. Sí cuenta con una función de índice, pero no es tan potente como el que tiene XPath, el que ya habíamos mostrado, que era tan fácil de poner como unos paréntesis y unos corchetes y el índice y ya, y no se puede encontrar un elemento a partir de otro. Y bueno, esto es haciendo referencia a este tema y viceversa, ¿no? Trabaja con contenido de texto, y hemos visto las dos funciones que tiene para eso. Su función de índice aplica a cualquier consulta previa, sí, muy fácil, y posiciones relacionales, ¿no? Ya lo habíamos visto también. Por último, algunas recomendaciones. El selector no debe ser muy específico para evitar que se rompa con facilidad. Sí, no vale la pena poner un selector que sea larguísimo para que podamos identificar un único elemento, sino que nosotros tenemos que buscar a través de conocimiento que ya les he brindado, buscar el que sea más corto pero a la vez que identifique el elemento que yo necesito, ok. No puede ser muy largo, porque al final en una de esas partes se puede modificar la página web y se va a romper esa
esa consulta que vendría a ser el selector. El selector no debe ser muy general para evitar elementos no contemplados. Entonces tampoco puede ser muy chico, ¿no? Como en el caso ya extremo que vendría a ser, voy a buscar un elemento por etiqueta, ¿no? Pensando que a lo mejor hay solo un botón, digamos, ¿no? Busco por etiqueta botón, ok. O busco por una clase, ¿no? Pero no debe ser demasiado general porque va a encontrar más elementos del que tú quieres, ¿no? Solo use XPath cuando no se pueda localizar un elemento con ID, class name o CSS selector, ¿no? El XPath, al ser un poco complejo, en realidad es potente, es muy bueno, pero se tiene que utilizar como última opción porque para eso debemos contar o debemos en cierta manera, si es que se puede, conversar con el desarrollador antes para que nos facilite estos atributos como ID, que sería un identificador único para un elemento web, o class name para algunos elementos, name también, o en su defecto nosotros trabajar con CSS selector, ¿no? De igual manera. Ya si no podemos identificar por ninguno de estos, ya pasaríamos a empezar a construir nuestra consulta con XPath. Evite localizar elementos mediante textos o índices, ¿no? Lo que le había hecho al inicio, trabajar con link o partial link, que se trabaja con textos que pueden modificarse a lo largo del tiempo en una página web, no son muy fiables, ¿no? Van a estar constantemente modificándose y van a hacer que tu código al menos no sea tan mantenible, ¿no? Índices tampoco, porque igual no se puede crear 1, 2 o 3 más párrafos y ya te movió todo, ok. Solo también se tiene que utilizar como última opción si es que ya no queda más opciones. Use la función contains en XPath, porque de otra forma los textos usados se compararán mediante una igualdad. Esto es solamente para resaltar que contains sirve para que el texto esté contenido dentro de un texto aún más grande y no es una igualdad así fuerte, ¿no? Que sea exactamente el nombre, ¿no? Como en el caso de que buscamos alguna clase rating, no se encontraba rating, pero sí contenía, ¿no? Porque encontramos rating X, rating Y, ¿no? Evite usar las herramientas del desarrollador de Chrome para obtener el CSS selector o XPath. Si hice esta clase es para justamente no tener que utilizar esto que les voy a mostrar a continuación. Disculpen, me refiero a esto. Yo tengo un plugin que es, no sé si lo tengo por aquí, es ChromePath. En realidad yo lo utilizaba al principio, pero era un grave error. Esto lo que hace es facilitarte. En este caso, si yo quiero de este elemento web su XPath o cualquier localizador, yo hago clic derecho, copy selector, copy style, copy XPath, digamos copy XPath. Vamos a copiarlo aquí, ¿te das cuenta? Pero nosotros podemos identificarlo de alguna manera más sencilla a través de los conocimientos que ya adquirimos, sino que esto es un poco más complejo. Sí, de qué sirve, pero no va a ser el más óptimo, ¿no? La más óptima de representar la ubicación de este elemento, ok. Entonces mi consejo es que no utilicen estas herramientas porque se van a mal acostumbrar y no le van a dar buen uso al conocimiento que le estoy explicando. Y verifiquen que el elemento exista o se muestre en el navegador. Si bien es cierto, siempre tenemos, bueno, al menos yo he tenido problemas con la identificación de elementos, ¿no? Que a veces yo pienso que están ahí, pero por más que yo le haya colocado un buen localizador, a veces la página demora en cargar y estoy buscando un elemento que aún no está presente en la página. Entonces ahí ya vamos a revisar unos temas como estos que son las esperas, que ya vamos a verlo más adelante. Y eso, siempre asegúrese de que realmente sea visible ese elemento que están buscando, ok. Y nada, esto sería todo.
espero que les haya gustado la información que les he traído y nada, espero que compartan este conocimiento y esperen el siguiente tutorial, que vendría a ser una herramienta que me ha gustado mucho porque la han renovado. Yo lo usé hace varios años y como que me dificulté un poco, pero ahora hay un desarrollador, bueno, hay un par de desarrolladores que están dándole ahí parejo a tiempo completo, y quería traerles esas actualizaciones que se han hecho, y van a ver que esta herramienta Selenium ID, ok, Selenium ID IDE, ok, IDE, va a ser el próximo tema que les voy a presentar, así que estén atentos y nada, cuídense mucho, chau chau.